El doblaje latino de Dragon Ball Daima por fin ha salido a la luz, luego de haberse estrenado en los cines. Ahora lo tenemos en audio de mejor calidad. Nosotros vamos a analizar qué tan bueno o qué tan malo puede ser este doblaje. La verdad yo no tengo ninguna expectativa en cuanto a la dirección del doblaje. Sabemos que Lalo Garza ha vuelto a dirigir esta serie porque se adueñó de la franquicia de Dragon Ball desde el año 2013. Y bueno, a partir de hoy soy el director de doblaje. Así que no se emocionen tanto. Una cosa más, esta es una opinión personal. Si a ti no te gusta o estás en desacuerdo con mi parecer, te pido por favor hacer un comentario siempre y cuando sea con respeto. No como cierto grupito de doblaje que anda tirando hate a los actores porque no tienen nada que hacer en sus vidas. Dragon Ball Daima fue una serie en la que Akira Toriyama ha participado por última vez. No es necesario contar la historia porque yo ya lo hice en un video anterior. Así que vamos con lo más interesante, el doblaje de este anime. Este doblaje fue realizado en el estudio Audiomaster Candiani, bajo la dirección de Eduardo Garza. Él toma por sexta vez consecutiva la dirección de un producto de la franquicia de Dragon Ball, iniciando en el 2013 con la Batalla de los Dioses. En cuanto a la traducción, Brenda Nava regresa sorpresivamente a la franquicia, luego de haber abandonado en los últimos capítulos de Dragon Ball Super. Dragon Ball Daima fue doblado lo más antes posible para que en Latinoamérica pueda estrenarse en pocas semanas después de haberse emitido en Japón. Hasta el momento que se hizo este video, solamente son 10 capítulos que salieron en español latino. Como un dato curioso, el tema de apertura y de cierre no se han doblado, siendo la primera vez en la historia de la franquicia de Dragon Ball que lo dejan tal cual está en japonés. Dragon Ball Daima. Ahora vamos a saber qué actores regresan y quiénes son los nuevos que forman parte de esta nueva saga del Reino Demoníaco. Comenzamos con nuestro protagonista, Goku, que en su versión adulta fue doblado nuevamente por Mario Castañeda. Es que los Saiyajin damos el estirón hasta que cumplimos los 15 años más o menos. Como los personajes se hicieron pequeños, entonces en el caso de Goku niño, nuevamente Laura Torres vuelve a doblar a este personaje. Pensé que alcanzaría, como me encogieron, no calculo bien la distancia. En el caso de Vegeta, René García vuelve a darle la voz, así como lo estuvo haciendo últimamente en la franquicia de Dragon Ball. Como los personajes se hicieron pequeños, entonces para el caso de Vegeta, la voz que se le brinda es la de Xochitl Ugarte. Ella ya había doblado al príncipe de los Saiyajin en la película de Dragon Ball Super Broly. Pues yo sí lo soy y mucho, te daré tu merecido. Claro, mira quién habla. Para la voz de Piccolo niño tendrá un nuevo actor, ofrecido a José Antonio Toledano, conocido también por ser la voz de Finn el humano en Hora de Aventura. Se dice que un legendario namekiano se quedó en el reino demoníaco para cuidar las esferas del dragón. En el caso de Bulma, en su versión adulta, es nuevamente retomada por Rocío Garcel, tal como ocurrió en las últimas producciones de Dragon Ball. No, eso no puede ser. Las esferas del dragón siguen siendo roca. Para la versión de Bulma niña, es ofrecida a una nueva voz, siendo Ana Lobo quien la ha interpretado. Ella también hizo la voz del personaje Yurin en Dragon Ball Super. Entonces que te regresen a la normalidad solo aquí, Vegeta. El Supremo Vendehumo, o ahora llamado Nahar, es doblado por Genaro Vázquez en su versión adulta. Vamos a escucharlo. Bueno, vinimos por otro asunto y pasamos a saludar. Cuando tú y Vegeta usaron... Para la versión niño del Supremo Vendehumo, pasa a ser a manos de Annalise Sánchez. Ella también dobló a Margarita, uno de los ángeles de Dragon Ball Super. Ibito se ocupará de llevarlo al templo. Vamos, deme la mano. ¿Es el reino que conozco? En cuanto a los nuevos personajes, tenemos a Glorio, quien es la persona que ayudará a los protagonistas de esta saga. Él fue doblado por José Ángel Torres. La semilla solo está planeando. Así es, por eso hay que apartarse antes de que toque el suelo. Otro personaje nuevo para esta entrega es Pansy,
una pequeña de más de 100 años, quien fue doblada por Jessica Ángeles. Se suponía que ningún tipo de magia podría eliminarlo. No me digas que ese conjuro solo lo hacen los Glint. Uno de los villanos de esta saga, como el Rey Goma, fue doblado por Moisés Iván Mora, quien también fue conocido por ser la voz de Rigby de Un Show Más, o también la de Brad de Kick Buttowski. ¡Acaba de derrotar a Tamura! ¡No debería estar contento! Para el personaje de Degues, otro supremo vendehumo, fue otorgado a Iván Bastidas como su doblador en latino. ¡Acabó con Boo! ¡Lo hizo pedazos! No puedo creerlo. Son 7 esferas del dragón. La doctora Arins, que dice ser que no tiene género, pero en realidad es una mujer, fue doblada por Connie Madera. Ay, los interrumpo. Vaya, no sabía que estabas aquí, Degues. Gracias por el cumplido. El Namekusei Neva, o Namekiano como lo llaman en este doblaje, quien invocó al dragón y pidió el deseo de que todos los personajes sean pequeños, fue doblado por José Luis Orozco, conocido también como la voz de Bills, el dios de la desnutrición. ¿Vamos a ir de viaje? ¡Hay que volver! Se me olvidó mi cepillo de dientes. Majin Buu, uno de los personajes más débiles de Dragon Ball Daima, pero el de los más hábiles, fue doblado por David Ramos. Oye, yo soy Majin Buu y vine para quedarme con esa esfera del dragón. La voz de la bruja Marva, la creadora original de Majin Buu, fue otorgada a Magda Giner. Lograrlo fue una simple casualidad. Sea como sea, no puedo decir que se trató de un éxito. Mr. Popo en su versión adulta fue doblado nuevamente por Carlos II, con su tono de voz tan particular. Se están divirtiendo muchos. ¿Y si vamos un rato? Tienes razón, pasó algo malo. Pero para la versión de niño de Mr. Popo, este fue doblado por Danang Huicochea, con un tono de voz muy particular también. Hola, ¿cómo están? Lo raptaron unos tipos muy sospechosos. Krillin adulto fue doblado por Eduardo Garza, quien también es el director de Dragon Ball Daima. Oye, Drog, dime, ¿cuántos años cumpliste? Pero por lo que veo no has crecido mucho. Para la versión de niño de Krillin, la voz dejó de ser Rosy Aguirre, así que tuvo un reemplazo que fue Karen Vallejo. ¿Qué? ¡Mírense! ¡Parece que se encogieron! ¡Me hice pequeño! El pequeño diálogo de Gohan fue dicho por su actor más reciente, Luis Manuel Ávila, que lo dobló desde la película de Dragon Ball Super, Super Hero. Shenlong pasa a ser doblado por Oscar Gómez, así como lo hizo en la película de Dragon Ball Super, Super Hero. Bien, ¿cuál es su deseo? Tienen 3 deseos. Y para terminar, el narrador, después del fallecimiento de Rubén Moya, Lalo Garza tuvo que buscar un reemplazo y este fue Jorge Lapuente. Las esferas del dragón. Y aquí tenemos a Son Goku. Ahora, ¿ustedes quieren saber qué es lo que yo opino sobre este doblaje? Entonces vamos a lo que tanto nos piden y lo que realmente les interesa. El horrible doblaje de Dragon Ball Daima. Son muchos aspectos que hay que analizar. Si hemos sufrido con el doblaje de Dragon Ball Super, no deben sorprenderse porque el doblaje de Dragon Ball Daima sea pésimo. Vamos a analizar la interpretación de los personajes. Comencemos con lo menos malo, o mejor dicho, con lo poco bueno que tiene este doblaje. Lalo Garza tenía buenos aciertos en Dragon Ball Super, un buen elenco, eligió a Bills, a Whis, a Champa, a Vados, a Malcarita, a Gowas, a Samas, entre otros más, pero que fue muy desaprovechado por la mala dirección. Sin embargo, en Dragon Ball Daima, Lalo Garza se supera a sí mismo. El elenco es malísimo. De los nuevos personajes, rescataré a pocos actores como Connie Madera para la doctora Arinsu. Siento que le queda perfectamente la voz como una científica loca y malvada. Gracias por el cumplido. Va marchando muy bien. Otro de los aciertos, aunque tal vez yo haré trampa porque ya es un actor que se mantuvo en la franquicia, es la voz de Dende, que es Javier Holguín. Irwin Dayan fue reemplazado, quién sabe por qué, como el pequeño Namekusei. Al principio yo no pasaba la voz de Javier Holguín como Dende, pero veo que en Dragon Ball Daima logró captar al personaje. No podemos ir.
En cualquier momento podría suceder algún imprevisto. En el caso de la bruja Magda, la señora Jenner puede interpretarla muy bien, y la verdad es que no me molesta en cómo ha sido actuada. Se siente natural, podríamos decir. Estamos hablando de un ser muy poderoso que no supo controlarse y causó un desastre. La nueva voz de Shenlong demuestra mucha más potencia que lo doblado por Abel Rocha en Dragon Ball Super. El Super Saiyajin fase Dios, hasta donde yo sé, es un personaje fantástico. Entiendo que el señor Rocha ya tenía una edad muy avanzada para doblar a los personajes. Sin embargo, yo ya sentía que debían haberlo reemplazado. Así que Oscar Gómez fue una buena elección de Lalo Garza. ¿Cuál es su deseo? Para la voz de Mr. Popo adulto tampoco tengo problemas. Carlos II suena muy intacto a pesar de los años que ya pasaron. Recordemos que en Dragon Ball Super Mr. Popo aparecía, pero casi no tenía ningún diálogo. ¿Quién sabe por qué? Si vuelves a destruir la habitación del tiempo, te expulsaré de aquí. Sin embargo, siento que cuando se hace niño, Danán Huicochea intenta imitar ese acento que Carlos II dejó, la cual no es tan de mi agrado, pero se siente gracioso que haga el intento. Lo raptaron unos tipos muy sospechosos. Luis Manuel Ávila es muy buen actor. Su voz se parece mucho a Luis Alfonso Mendoza. Sin embargo, no está muy bien dirigido. Con los pocos gritos que hizo, le faltaron demasiada fuerza y suena algo ahogado. Agradecemos que al menos le hayamos tenido en 5 segundos de Daima. Con la voz de Neva, José Luis Orozco es un acierto regular. Siento que se esfuerza mucho para sonar como un anciano Namekusei. Creo que otro actor lo hubiera hecho mejor y más natural. Se me olvidó mi cepillo de dientes. Moisés Iván Mora está bien para el personaje que se presta a demasiadas payasadas, pero no puedo dejar de imaginar su voz con el personaje de Rigby de Un Show Más. Creo que esto ya es un criterio propio, pero he visto demasiados capítulos de Mordecai y Rigby que me hacen pensar que Rigby se apoderó del mundo demoníaco y quiere rebelarse con Benson. Iván Bastidas y David Ramos tienen un caso particular. El primero es la voz de Degues y el segundo es la voz de Majin Buu. Pero ¿saben cuál es el gran problema? Que Majin Buu suena muy adulto, cuando debería ser un personaje algo infantil y carismático. Y vine para quedarme con esa esfera del dragón, totalmente. Mientras que Degues suena muy niño, cuando este debería ser un personaje más maduro y serio. ¡Lo aniquiló! ¡No se atrevió a matar al repugnante de su amo! Yo creo que lo mejor hubiera sido intercambiar a los actores. Lalo Garza ha fallado terriblemente en estas elecciones. Con José Ángel Torres, la voz de Glorio, pasa algo curioso. Siento como si el actor actuara muy leído, o como si solo viera el guión y dijera lo primero que se dice. Su actuación se siente tan plana que no me llega a convencer. Ven conmigo al reino demoníaco y ayúdame a derrotar al rey Goma. Pasa lo mismo con Lalo Garza. A pesar de tener pocos diálogos, su caracterización de Krillin ya no es la de antes. Me parece que solo va al estudio y lee el libreto con su propia voz. Oye, Drog, dime, ¿cuántos años cumpliste? Con Ana Lobo y Karen Vallejo hacen que sus personajes Bulma niño y Krillin niño respectivamente griten mucho. Siento que la actuación no es natural y más se dedican a alzar la voz para que el personaje tenga aires de superioridad. Tengo la piel extra suave. En el caso del narrador, ¡wow! ¿Cuántos narradores ya hemos tenido para Dragon Ball? En el Dragon Ball original fue Diego Becerril, en Dragon Ball Z fue José Labat, en Dragon Ball GT fue Joaquín Martal, en Dragon Ball Super fue Rubén Moya, y ahora en Dragon Ball Daima es Jorge Lapuente. Honestamente pienso que la elección de Jorge Lapuente es una de las peores que tuvo Lalo Garza en el nuevo cast. ¿Por qué? Comparemos cuando Garza eligió a Rubén Moya como narrador de Dragon Ball Super. El oponente de Goku es Bergamo, del universo 9. Él transmitía esa fuerza y superioridad en cuanto a la narración de los capítulos. En lo personal fue uno de los mejores reemplazos que tuvo Lalo Garza.
Sin embargo, para la narración de Jorge Lapuente y con mucho respeto al actor, siento yo que quisiera dormirme al momento de escucharlo. No sé si sea tema de su edad, pero siento una narración demasiado lenta y demasiado apagada. Y aquí tenemos a Son Goku. Parece un hombre ordinario, pero tiene una fuerza extraordinaria. Rocío Garcel como Bulma ya se siente que los años han pasado factura. Y obviamente se está escuchando como muy viejita. Este problema ya viene desde Dragon Ball Super. Genaro Vázquez como el Supremo Vendehumo tiene un gran problema. Y es que desde que apareció número 17 en Dragon Ball Super, el actor tuvo que cambiar el registro de su personaje. Y ahora lo hace muy susurrado. Ya no tiene esa potencia que tenía anteriormente. Como en el caso del flashback, cuando conocieron a Dabura, el Supremo Vendehumo dijo lo siguiente: "Si lo es, después de todo, es el rey del reino demoníaco". Sí lo es. Después de todo, es el rey del reino demoníaco. En el caso de José Antonio Toledano como Pícoro, muchos podrían decir, pero es que se parece mucho a la imitación de Carlos II. Sí, es un doble perfecto. Bueno, sí, yo también lo admito, se parece mucho a la voz de Carlos II. Pero aquí hay un gran problema. El intento de imitación hace que muchas veces Toledano suene como muy mexicano. Deja de jugar y acostúmbrate a tu nuevo tamaño. O en algunos episodios muy robotizado, como si se pusiera la voz de Locuendo para que pueda interpretar a Pícoro. Porque todavía no había nacido, aunque he escuchado mucho sobre ese lugar. Mario Castañeda tiene los mismos problemas que en Dragon Ball Super, que es hacer sonar a su Goku muy nasal. Es que los Saiyajin damos el estirón hasta que cumplimos los 15 años más o menos. Intentando imitar a Masako Nozawa. Incluso los gritos ya ni le salen porque hace esa barata imitación. ¡Dijeron que ya no podían regresar a la normalidad! De todos los gritos que he escuchado de Castañeda, solo uno salió bien. ¡Nos vemos! En Dragon Ball Super también tuvo pocas ocasiones en donde Mario Castañeda sonaba muy bien o gritaba muy bien. Así que la edad del actor no es un problema. Solo miren esta escena. Laura Torres es la que más pena me da. Es la protagonista de esta aventura. Tenía expectativas con que el personaje podría sonar mejor de lo esperado, pero ha heredado los errores de Mario Castañeda, haciendo sonar a su Goku muy inestable. A veces suena bien. No, nada de cómo están. ¿Sabes dónde está Dende? Pero a veces suena mal. Tú tranquilo. Como me encogieron, no calculo bien la distancia. Los gritos ya los hace sin emoción y sin las fuerzas necesarias como se debería hacer. Sin embargo, esto no es lo peor del doblaje de Dragon Ball Daima. Lo peor vendrá ahora. La voz del Supremo Vendehumo niño, Annalise Sánchez, no le queda para nada al personaje. Suena como si fuera una señora con un intento de niño. ¡Ay, no! ¡Después del impulso es caído libre! Entiendo que los Glints no tienen género, así que creo que Lalo Garza, el director de doblaje, se lo tomó tan en serio que tuvo que decirle a la actriz que suene algo femenino. Con la voz de Vegeta niño, Xochitl Ugarte no da la talla, suena demasiado esforzado, muchas veces suena como muy femenina, al igual que con el Supremo Vendehumo, su voz pareciera como si fuera un fan-dub. Pues yo sí lo soy, y mucho, te daré tu merecido. Y aquí viene lo peor de este doblaje, la voz de Pansy. ¿En qué demonios estuvo pensando Lalo Garza al elegir a Jessica Ángeles para doblarla? Suena demasiado chillona. Grita demasiado y su voz es tan insoportable que al escucharla quisiera apagar mi televisor y ver otro tipo de series. Esto es peor que un fandom. ¡Libre! ¡Qué bien! ¡Al fin me liberé de ese collar! Más te vale verla. El doblaje de Dragon Ball realmente está empeorando cada vez más. Dragon Ball Super es una joya al costado de Daima, y eso es decir mucho. El mejor trabajo que Lalo Garza ha dirigido es la película de Dragon Ball Super Broly. ¿Y eso por qué ocurrió? Porque el cliente fue la mismísima Fox, y ellos exigieron mucha calidad al doblaje. Por eso muchas interpretaciones sonaron tan bien. Sin embargo, para las series de televisión y streaming como Dragon Ball Super o Dragon Ball Daima, el cliente es Toei Animation.
pero ellos no revisan el material suficiente, no son tan exigentes y dejan a que el director elija a libre albedrío. El doblaje de Dragon Ball Daima es peor que un fandom. Ya es la hora de que Lalo Garza se retire completamente de la dirección de todo el material de Dragon Ball, pero eso sería mucho pedir, porque de alguna forma él se ha apoderado de todo el anime. Vuelvo a repetir, esto es una opinión personal, así que si no estás de acuerdo conmigo te invito a participar en los comentarios. Y no seas un hater tonto que le tira comentarios innecesarios a todo. Y no crean que con esto estoy odiando a Lalo Garza como director de doblaje. O sea, sí, hay muchos trabajos pésimos. Sin embargo, no es motivo para tener una repulsión o un mal sentimiento hacia él, porque algunos de los fans incluso le desean lo peor, y eso es terrible. Si el video les ha gustado, por favor les pediré que me apoyen con un like. Muchas gracias por continuar hasta aquí, amigos míos. Cuídense mucho.